El taxi se alejó dejándome bajo el sol de la tarde que se derramaba sobre el sendero, donde alguna vez florecieron mis rosas. Me dolía la cadera mientras ajustaba el bastón, pero ese dolor no era nada comparado con la emoción que me invadía. 31 días de comida de hospital, aire antiséptico y chequeos interminables. Por fin estaba de regreso en mi rincón del mundo. La casa se erguía frente a mí con su estuco claro y contraventanas oscuras tal como Esteban y yo la habíamos restaurado hace 3 décadas. Aspiré profundo esperando el aroma familiar de las gardenias que flotaba desde el porche. En cambio me llegó un leve olor a pintura fresca y humo de cigarro. Se me oprimió el pecho. Saqué la llave de repuesto de mi bolso, la que había usado por años. La cerradura se resistió. Giré con más fuerza solo para sentir el metal rechinando contra algo extraño. Alguien la había cambiado. «Disculpe», llamó una voz. La puerta se abrió de golpe, pero no era Paloma. Un hombre alto de pecho ancho y una cadena de plata al cuello me miró como si yo fuera una intrusa en su terreno. Detrás de él vi a una mujer acomodando cajas en el vestíbulo. Ninguno de esos rostros pertenecía a mi familia. «Esta es mi casa», dije, más para mí que para él. «¿Quiénes son ustedes?» El hombre sonrió con sorna. «Me llamo Rubén Mendoza. Mi esposa y yo nos mudamos la semana pasada. Paloma dijo que lo entenderías». La sangre me rugió en los oídos. El nombre de mi única hija, pronunciado por un extraño, me golpeó más fuerte que cualquier fiebre en el hospital. «¿Entender qué?», susurré. «Que la vendiste». La mujer apareció a su lado, brazos cruzados, el cabello endurecido por la K. «Los papeles están firmados. Le pagamos a Rodrigo y Paloma lo justo. El título ya se está transfiriendo. Realmente no deberías estar aquí». Mi bastón tembló en mi mano. «Es imposible. Nunca firmé nada. Esta es mi casa». La mujer se encogió de hombros con una sonrisa cruel y pequeña. «Ya no. Paloma dijo que te quedarías en otro lado». Por un instante creí que perdería el equilibrio. Me apoyé en la barandilla, mi mente revolviendo las últimas semanas, la carpeta de formularios del hospital, que me empujaron mientras las enfermeras corrían la mano de Paloma, guiando la mía para firmar aquí, inicial allá. Mi confianza convertida en arma. Deben estar equivocados. Intenté de nuevo, aunque mi voz flaqueaba. Solo le di permiso para asuntos médicos. Nada más. Los ojos de Rubén me recorrieron desde el bastón hasta la piel floja bajo mis ojos y vi el desprecio. «Mira, señora, ya trajimos nuestras cosas. Llevas un mes fuera. Se acabó. Búscate otro lugar». Detrás de él, risas flotaban desde la sala, voces infantiles extrañas y agudas. Una niñita pasó corriendo con uno de mis cojines bordados en brazos. Ni siquiera me miró. El calor me subió al rostro, mezcla de humillación e incredulidad. No era solo traición, era borrarme de un plumazo rápido y total, como si me hubieran sacado de mi propia historia. «Necesito hablar con Paloma», dije con firmeza, reuniendo las fuerzas que me quedaban. «No está aquí», replicó la mujer, y su tono dejó claro que no la llamaría por mí. «Y aunque estuviera, nos dijo que este lugar ya no es tuyo. Estás perdiendo el tiempo». La puerta empezó a cerrarse, pero encajé la punta del bastón en el marco. Por un latido los tres nos quedamos ahí, mirándonos, yo aferrada al último hilo de dignidad de ellos, con la certeza de la posesión. Entonces, el dolor en mi cadera me traicionó y retiré el bastón. La puerta se cerró con un clic definitivo, como un martillazo. Me quedé en la entrada del taxi, ya lejos, el sol inclinándose hacia la noche. Mi mano apretaba el mango gastado del bastón, lo único sólido que me quedaba. En el silencio la verdad se cristalizó. Paloma no solo había fallado en protegerme, lo había orquestado todo. Y con esa claridad, me volví hacia la calle sabiendo que necesitaba un lugar para recomponerme antes de decidir el siguiente paso. Las ruedas de mi maleta traqueteaban irregularmente por la acera agrietada mientras me alejaba de la casa. Cada paso reverberaba en mi cadera en recuperación, pero parar no era opción.
Detrás de mí, risas salían de las ventanas, voces ajenas reclamando la vida que yo había construido. No miré atrás. El motel más cercano parpadeaba su letrero de vacante como un ojo cansado. Me arrastré por el estacionamiento pasando autos cubiertos de polvo del desierto. Adentro el recepcionista apenas levantó la vista. Mi identificación tembló un poco en su mano, pero me devolvió la tarjeta sin una palabra. Habitación 112. Un pedacito de anonimato. El cuarto olía levemente a cloro y humo rancio. Una sola lámpara titilaba su luz capturando las marcas en el tocador. Dejé la maleta junto a la cama y me hundí despacio, aferrándome al borde del colchón mientras mi cadera protestaba. El silencio se apretaba más ruidoso que cualquier monitor de hospital. Pensé en Esteban, cómo pulía la barandilla de roble hasta que brillaba, cómo dibujaba planes de remodelación en la mesa de la cocina hasta altas horas. Medía, volvía a medir y luego reía cuando lo molestaba por su perfeccionismo. Una casa merece cariño. Decía, igual que una familia. Y ahora la familia se había ido y la casa también. El eco de su voz dolía más que la traición misma. Si él estuviera vivo, Paloma se habría atrevido, o mi soledad me había marcado como presa fácil. Me presioné la palma contra los ojos, pero las lágrimas vinieron de todos modos. Cuando se calmaron, alcancé mi teléfono. La lista de contactos se borroneó un momento, antes de enfocarme en un nombre: Xiomara Ruiz. Nos conocimos a los 17 en la orientación de la universidad, 2 chicas demasiado tercas para intimidarse por nadie. Ella se convirtió en una abogada formidable, mientras yo trabajé en cumplimiento bancario. A través de matrimonios, funerales y cada decepción, ella había permanecido. Mi último pilar inquebrantable. Marqué. El teléfono sonó 2 veces antes de que su voz cortante y familiar respondiera. «Isidora, ¿ya estás en casa?» La palabra casa casi me deshace. Se me atoró la garganta, pero forcé la verdad. Lo intenté. Cambiaron las cerraduras. Gente que no conozco vive ahí. Dicen que Paloma vendió la casa. El silencio se extendió. Luego Xiomara inhaló bruscamente. ¿Que ella qué? Me estabilicé la respiración. Afirman que firmé papeles. Poder notarial. Solo recuerdo formularios del hospital, nada sobre la casa. Envíame todo lo que firmaste. Dijo de inmediato, voz firme profesional. Escanea, fotografía, lo que sea. Lo revisaremos. No sé ni por dónde empezar. «Ya empezaste», replicó, al contármelo. «Isidora, escúchame bien, vamos a pelear esto. Pero necesitamos pruebas cada pedacito. No los confrontes sola otra vez». Su confianza estabilizó el suelo bajo mis pies. Cerré los ojos dejando que el sonido de su determinación lavara el vacío dentro de mí. «Me siento tan tonta», admití. Esteban siempre confió en mí para proteger lo que construimos y ahora todo se escapa. «No eres tonta», dijo Xiomara más suave ahora. «Aprovecharon tu recuperación. Eso no es tu fracaso, es de ellos. Y es ilegal». Sus palabras perforaron la niebla de vergüenza. Por primera vez desde que la puerta se cerró, sentí un destello de algo más que desesperación. No esperanza, no aún, pero el tenue contorno de un plan. «Está bien», susurré. «Reuniré todo lo que pueda. Bien, descansa esta noche. Mañana empezamos. Juntas». Cuando la llamada terminó, bajé el teléfono al buró. El cuarto seguía desnudo y sin vida, pero la promesa de Xiomara resonaba en el silencio como un hilo de luz. Me recosté contra las almohadas, el agotamiento tirando de mi cuerpo, pero mi mente viva con determinación. El zumbido del motel se desvaneció en la noche, y mientras me sumía en un sueño inquieto, supe que este era solo el primer paso para reclamar lo mío. Por la mañana las cortinas del motel filtraban una luz pálida en el cuarto. Apenas había dormido, la noche pasó en fragmentos de pensamientos agitados. Mi maleta estaba abierta en la alfombra, ropa desparramada como recordatorio de mi desplazamiento. Me forcé a sentarme, preparé un café amargo en la máquina abollada
y saqué la carpeta de papeles del hospital de mi bolso. Xiomara llegó justo antes del mediodía con un blazer azul marino sobre el brazo, el cabello recogido en el mismo moño eficiente que usaba desde la Facultad de Derecho. Cargaba su maletín de cuero como si fuera una armadura. Verla me llenó de alivio, aunque el peso de lo que iba a mostrarle me oprimía el pecho. Esparcí los papeles sobre el escritorio del motel. Formularios de admisión, renuncias de consentimiento, reconocimientos de seguro. Página tras página de letra menuda se mezclaban. «Estos son los que firmé antes de la cirugía», le dije. Pensé que eran autorizaciones médicas. Se puso sus lentes de lectura y empezó a clasificar con precisión metódica. El cuarto se llenó con el sonido de papeles revolviéndose su pluma golpeando los márgenes. Vi cómo fruncía el ceño. «Aquí», deslizó un documento hacia mí. «Poder notarial duradero». Las palabras nadaron mientras me inclinaba. Mi firma, temblorosa por los nervios preoperatorios, se extendía al fondo. La fecha coincidía con la mañana de mi ingreso. Pero debajo del título una sección me saltaba a la vista: autoridad otorgada, médica y financiera. Se me apretó la garganta. Nunca quise... Pensé que era solo para decisiones quirúrgicas. Manejo del dolor, emergencias. Nada más. Xiomara golpeó la línea con su pluma. Fíjate cómo la parte financiera está enterrada en la segunda página en letra más pequeña. Truco clásico. Y mira, no hay firma de testigo, solo un sello notarial que no reconozco. Revolví mi memoria. Esa mañana en el hospital había sido un borrón de enfermeras preparando intravenosas preguntas de anestesia Paloma a mi lado, urgiéndome a firmar rápido. Mis manos temblaban tanto que ella sostuvo el portapapeles. No leí más allá del primer párrafo. Susurré casi para mí: confíe en ella. La expresión de Xiomara se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. Explotaron esa confianza. Esto no es solo negligencia, es predatorio. Y dado tu estado de recuperación hay un caso de influencia indebida. Las palabras se sentían ajenas, como si pertenecieran a la vida de otra. Sin embargo, ahí estaba mi firma, el trazo inconfundible traicionándome. Mi propia mano había abierto la puerta. Xiomara empezó a tomar notas, circulando pasajes, marcando números de página. Tendremos que comparar esto con los registros de transferencia de propiedad. Si usaron este poder para firmar la casa, los cambios de escritura aparecerán en la oficina del registro. Pediré copias hoy. Me recosté mareada. ¿Y si es válido? Sus ojos se encontraron con los míos. La validez depende del contexto. Sin divulgación clara, sin testigo independiente y firmado bajo presión médica. Un juez podría invalidarlo. Pero necesitamos más que sospechas. Necesitamos corroboración. Pensé en los extraños en mi sala, la niñita corriendo con mi cojín, la sonrisa burlona de Rubén Mendoza. La rabia presionaba los bordes de mi duelo. No puedo dejar que ganen Xiomara. Esteban construyó esa casa con sus propias manos. Cada viga, cada azulejo. Ahorró años, trabajó fines de semana porque quería que Paloma heredara algo sólido. Y ahora ella lo tiró a extraños que lo ven como puro negocio. Xiomara cerró su maletín con un chasquido decisivo. Entonces no los dejamos. Empezamos con estos documentos. Luego rastreamos el dinero. El papel deja huella Isidora incluso cuando creen haberlo cubierto. Su certeza me estabilizó. Reuní las páginas de nuevo en la carpeta, mi mano ya sin temblar. El registro de mi ausencia había sido escrito en firmas y sellos, pero quizás aún podía reescribirse. Cuando Xiomara se fue a la oficina del registro, me quedé en el escritorio mirando el espacio vacío donde habían estado los papeles. Mi confianza le había sido robada con tinta, pero un plan empezaba a tomar forma. Y me llevaría de vueltas a las rosas en mi puerta. Esa noche, el zumbido del motel se interrumpía solo por el traqueteo del aire acondicionado y el roce de papeles mientras los revisaba una y otra vez. Me ardían los ojos, pero no podía parar de revivir el momento en que la puerta se cerró en mi cara. En algún lugar de esa casa estaban pedazos de mi vida.
el registro de Esteban, las tarjetas de recetas de mi madre, el edredón con patrón de rosas que cosí durante el primer embarazo de Paloma. Cerré los ojos tratando de imaginarlos a salvo, cuando otra imagen surgió: la pequeña cámara montada sobre el arco del jardín. Había sido idea de Esteban cuando los chavos del barrio cruzaban nuestro patio de noche. Una caja resistente al clima con suscripción en la nube, más por tranquilidad que por otra cosa. La había olvidado, pero ahora la idea florecía con urgencia. Si aún funcionaba, quizás había capturado algo durante mi ausencia. A la mañana siguiente se lo conté a Xiomara tan pronto llegó. Arqueó una ceja, luego su expresión se afiló. Si la cuenta de esa cámara sigue activa, Isidora, acabas de darnos oro puro. Sus dedos volaron por su laptop mientras yo buscaba el viejo inicio de sesión garabateado en mi libreta de direcciones. Por milagro la suscripción se había renovado automáticamente. Xiomara exhaló alivio mezclado con anticipación. Unos toques después, la pantalla se llenó con fotogramas del jardín. Rosas marchitas por descuido sol, cambiando sobre ladrillos familiares, sombras moviéndose por el porche. Se me cortó la respiración. Xiomara reprodujo el video de 3 semanas atrás, el día después de mi cirugía. La grabación cobró vida a los padres de Rodrigo, bajando de una van, brazos cargados de cajas. Se movían con prisa, confiados como si pertenecieran. Rodrigo apareció después cruzando mi césped, ladrando órdenes que no podíamos oír. Su padre levantó un juego de llaves. ¡Mis llaves!, y las giró en su mano con satisfacción. «Increíble», murmuró Xiomara anotando la marca de tiempo. Avanzamos. Días se colapsaron en segundos. Hombres descargando muebles contratistas con herramientas, mi porche, despojado de las sillas de mimbre, que Esteban y yo restauramos. En un punto Rodrigo se apoyó en la barandilla gesticulando ampliamente a su padre, imitando planos con las manos. Remodelaciones como si la casa fuera un lienzo en blanco, no un hogar lleno de recuerdos. Me llevé la mano a la boca. Cada movimiento descuidado se sentía como un borrón. «Aquí», dijo Xiomara de repente ralentizando la grabación. «Es Paloma». Mi hija entró en cuadro, cabello recogido, hombros encorvados. Rodrigo la siguió una carpeta bajo el brazo. Le empujó papeles apuntando con brusquedad. Ella negó con la cabeza abrazándose, pero él pinchó la página con el dedo. Su madre estaba cerca, labios moviéndose en lo que parecía persuasión, o quizás advertencia. Entonces el rostro de Paloma se arrugó. Se presionó el talón de la mano en los ojos, luego firmó. Rodrigo arrebató los papeles satisfecho. Paloma se demoró un momento temblando, antes de retirarse a la casa. La imagen me vació. Traición esperaba, pero no así. Esas no eran acciones de una mujer en control, eran de alguien acorralado. Xiomara amplió el cuadro congelando a Paloma en medio de una lágrima. «Esto cambia las cosas», dijo en voz baja. Si fue coercionada, las implicaciones legales cambian. Explotación, coacción. Los jueces lo toman en serio. Quería enfurecerme, pero el duelo pesaba más que la rabia. La letra de mi hija en esos papeles me había echado de mi vida, pero la cámara revelaba otra verdad en la mano de Rodrigo, guiando la pluma detrás de la suya. Las rosas al fondo se mecían con la brisa, pétalos cayendo, uno a uno, testigos mudos del robo. Esteban las había plantado décadas atrás prometiendo que durarían más que nosotros. Ahora habían visto a nuestra hija romperse bajo el peso de la ambición de un hombre. Me recosté exhausta mientras Xiomara compilaba clips y copiaba archivos a un disco. «Ahora tenemos evidencia», dijo tono cortante pero fiero. «No pueden esconderse detrás de papeles falsos o sonrisas fingidas. Usaremos su propia arrogancia en contra». Asentí, garganta apretada. Las rosas habían observado en silencio, pero yo no. El siguiente movimiento sería mío, y llevaría el peso de cada pétalo que pisotearon. Para cuando Xiomara regresó con su bolso de laptop y un montón de impresiones de la oficina del registro. Mi habitación de motel ya no parecía un lugar para descansar. Se había convertido en un centro de mando.
papeles esparcidos por el escritorio, recibos saliendo de un sobre y mi carpeta de documentos del hospital en el centro, como una herida esperando sutura. Xiomara despejó un espacio. Luego extendió los registros de propiedad. «Como sospechábamos», dijo golpeando las líneas con una uña manicurada. «La transferencia de escritura lista a Rodrigo Mendoza como agente bajo poder notarial. Presentada 2 semanas después de tu hospitalización. Mi firma», replicada distorsionada. Me miraba desde la página. Miré a otro lado avergonzada de su traición. «Eso es solo la superficie», continuó Xiomara abriendo su laptop. «Saqué extractos bancarios mientras descansabas. Hay un patrón aquí. Filas de números brillaban en la pantalla. Me incliné el viejo entrenamiento de mis años en cumplimiento despertando. No necesitaba explicación. Transferencias electrónicas cada una prolija como un alfiler. Marchaban por la columna $400.000. Aquí $300.000 allá. Los destinos eran compañías que nunca había oído. Horizonte Estelar S.A. Grupo Capital pondera socios inmobiliarios Vantage. «Son fachadas», confirmó Xiomara. «Registradas bajo nombres diferentes, pero todas ligadas a los padres de Rodrigo. Estructura clásica de lavado». Las cifras se borronearon mientras imaginaba mis ahorros. 40 años de trabajo, horas extras, presupuestos cuidadosos, disolviéndose en frentes de papel. Esteban y yo habíamos saltado vacaciones manejado el mismo auto, hasta que traqueteaba todo por una red de seguridad. Y ahora extraños atrapaban sus ganancias en esa red, mientras yo quedaba fuera con nada. Xiomara sacó otro archivo de su bolso. «Se pone peor». Adentro había recibos de tasación sellados y fechados con fotos grapadas en la esquina. Los reconocí al instante: el broche de jade de mi madre, el anillo de zafiro que Esteban me dio en nuestro 20º aniversario, la cadena de oro que usé en nuestra boda, su valor itemizado en tinta fría, notas garabateadas sobre potencial de liquidación. Apreté el borde del escritorio para estabilizarme. «Empeñados, aún no», dijo Xiomara. «Tasados para garantía, probablemente pignorados contra uno de esos préstamos de fachadas». Imaginé a la madre de Rodrigo poniéndose mi anillo de zafiro, pesándolo como si fuera suyo por derecho. El pensamiento me vació. Luego se endureció en algo más afilado. Xiomara puso una mano sobre la mía. «Sé que se siente insoportable. Pero, Isidora, esto es evidencia. Cada transferencia, cada tasación, han dejado un rastro. Podemos armar un caso lo bastante fuerte para quebrarlos». La miré la certeza fiera en sus ojos y me di cuenta de que tenía razón. No eran solo pérdidas. Eran pruebas. Pruebas de que Rodrigo y su familia me habían subestimado, creyendo que mi edad y cirugía me habían quitado la vigilancia. La voz de Esteban resonó en memoria. «Una casa merece cariño igual que una familia». Cariño significaba pelear incluso ahora. Especialmente ahora. Me enderecé empujando las lágrimas que amenazaban. Mi bastón se apoyaba en la pared al alcance, pero no lo agarré. Mi espina dorsal se sostenía sola. «Creen que me han borrado», dije, mi voz más firme de lo que sentía. «Pero no me borrarán. No de mi casa, no de la memoria de mi hija, no de la vida que Esteban construyó con sus manos». Xiomara asintió casi sonriendo. «Entonces avancemos, paso a paso. Mañana presentaré una orden judicial. Esta noche catalogamos todo». El escritorio se llenó con nuestro trabajo: marcas de tiempo de la cámara del jardín, transacciones marcadas, tasaciones con tinta roja. Un consejo de guerra bajo la lámpara tenue del motel. Cuando por fin pausamos, mi cabeza pesada pero mi resolución clara, supe que esto era solo el comienzo. El rastro de papel que seguíamos esta noche nos llevaría directo a la gente que pensaba que yo era impotente. Y pronto los enfrentaría no como una mujer frágil con bastón, sino como alguien cargando cada prueba de su robo en mis manos. A la mañana siguiente marqué a Paloma. Mi mano temblaba un poco, pero no de debilidad. Solo del peso de lo que necesitaba decir.
contestó después de varios tonos su voz cansada, casi guardada. Paloma, dije estabilizándome. Tenemos que hablar. Solo nosotras dos. Sin Rodrigo, sin padres. Encuéntrate conmigo en el café de la 7M junto a la biblioteca. A la 1. Una pausa se extendió en la línea. Está bien, murmuró tan bajo que casi lo pierdo. Llegué temprano, bastón golpeando el piso de baldosa, mientras reclamaba una mesita en la esquina. El olor a café y pan horneado llenaba el aire, un consuelo que no sabía que extrañaba. Quería creer que vendría sola, que algún pedazo de la niña que corría descalza por nuestro jardín aún vivía en ella. Pero cuando la puerta tintineó, no fue solo Paloma quien entró. Rodrigo avanzó primero, traje impecable pese al calor, sonrisa resbaladiza como aceite. Detrás venían sus padres, Beatriz, con perlas, Gustavo, con aire de hombre inspeccionando tierra que ya poseía. Paloma iba última, ojos bajos. Se me hundió el corazón. Pedí que viniera sola. Dije, voz plana. Rodrigo se deslizó en el asiento frente a mí como si fuera su trono legítimo. Y ella nos pidió a nosotros. Dijo suave. Somos familia ahora. Sin secretos. Beatriz se sentó a su lado mirando mi bastón con desdén, mal disimulado. Realmente deberías soltar esto, Isidora. No te queda bien a tu edad. Doblé las manos en mi regazo, manteniéndolas quietas. Esto es entre una madre y su hija. Gustavo se recostó, su sonrisa deliberada. Tu hija hizo su elección. Y legalmente es hermético. Poder notarial, transferencias notariadas. Todo en orden. La ley está de nuestro lado. Por dentro la rabia amenazaba con desbordarse, pero forcé mi rostro a una neutralidad calmada. En silencio saqué mi teléfono del bolso pulgar, rozando el botón de grabar bajo la mesa. «Hablas de ley», dije despacio. «Pero la ley no siempre es justicia». Rodrigo rió, un sonido corto y cortante. «¿Justicia? Tienes suerte de que no te hayamos metido en un asilo. Esta casa era demasiado para ti. Ahora se usa mejor». Beatriz se inclinó, su perfume agudo y empalagoso. «Ya contactamos contratistas. La cocina será destripada, paredes derribadas. Quedará irreconocible en un mes». Mi estómago se apretó, pero mantuve la mirada firme. Esa casa fue construida por las manos de Esteban. Hablan como si la memoria fuera yeso. Gustavo agitó una mano despectiva. Los recuerdos no pagan impuestos. Las ganancias sí. Y tu hija lo entiende. Me volví a Paloma entonces. Ella estaba en silencio, dedos retorciendo el dobladillo de su blusa. ¿Es verdad?, le pregunté suave. ¿Crees que esto es ganancia? Levantó los ojos por un latido y en ellos vi conflicto, vergüenza parpadeando bajo la sombra de Rodrigo. Pero no dijo nada. Rodrigo llenó el silencio. Ella sabe que es mejor para su familia, para nosotros. Y francamente, Isidora, tus objeciones no significan nada. Firmaste. Nos lo entregaste todo. Esa es la belleza del papel, no le importan tus sentimientos. Cada palabra, cada burla fue capturada en el dispositivo oculto en mi mano. Su arrogancia era su propia ruina. Y los dejé hablar, cada alarde, otro hilo en la soga que se apretaba alrededor de ellos. Por fin me puse de pie, bastón firme contra el piso. «Disfruten su café», dije calmada. «He oído suficiente». La sonrisa de Beatriz fue triunfante. «Eso es lo más inteligente que has dicho». Pero mientras salía a la calle soleada, la grabación aún corriendo en mi bolso, no era su triunfo lo que llevaba, era evidencia. Sus voces los condenarían más poderosamente que mi enojo jamás podría. Y ya sabía que el siguiente paso me llevaría de vuelta al barrio, donde otros ojos habían estado observando todo el tiempo. Regresé al barrio con Xiomara a mi lado, nuestros pasos medidos mientras pasábamos por jardines que alguna vez podé con Esteban. Cortinas se movían al pasar, una onda de curiosidad. La noticia ya había corrido de que estaba de vuelta, aunque no como deseaba. La señora Domínguez de enfrente fue la primera en salir, su delantal aún espolvoreado de harina. Bajó apresurada los escalones del porche y me agarró el brazo como si pudiera desvanecerme de nuevo. «Isidora, lo siento tanto», susurró. «No sabíamos qué hacer. Se mudaron tan rápido».
Sus palabras salieron en tropel entregas a horas raras camiones descargando muebles hombres en traje, inspeccionando la propiedad. Me presionó un recibo doblado en la mano, fechado días después de mi cirugía, por electrodomésticos de lujo, entregados a nombre de Rodrigo. Pronto otros se reunieron. La familia Ramírez me mostró fotos que su hijo adolescente tomó con su celular, imágenes de Rodrigo cruzando mi jardín con planos Beatriz, dirigiendo trabajadores como si montara una obra. Cada foto era otro clavo en el ataúd de sus mentiras. Un contratista llamado Javier se acercó cerca de los buzones. Se rascó la nuca inquieto. Mira, quizás no debería decir esto, pero me contrataron para estimados preliminares. Querían destripar el lugar paredes abajo, todo modernizado, permisos acelerados. Rodrigo dijo que su suegra había aprobado algo sobre terminar antes de fin de verano. Sus palabras me atravesaron. Mi hogar no era ni siquiera un hogar para ellos, solo un proyecto con fecha límite. Las restauraciones cuidadosas de Esteban, las vigas de roble que pulía con orgullo. Planeaban borrarlo todo como tiza de un pizarrón. Xiomara garabateaba notas mientras yo intentaba estabilizar mi respiración. ¿Estarías dispuesto a ponerlo por escrito?, le preguntó a Javier. Dudó, luego asintió despacio. Si ayúdese a arreglar las cosas. Mientras la multitud se dispersaba, una voz última me tomó por sorpresa. Una enfermera que reconocí de mi pabellón en el hospital, Emilia Chang, bajó de su auto. Se acercó con cautela mirando alrededor antes de hablar. Señora Valdez, no debería involucrarme, pero necesito que sepa algo. Su voz era baja, urgente. Su infección postoperatoria no encajaba con el patrón usual. El médico de cabecera estaba perplejo y vi a Paloma discutiendo con uno del personal sobre sus registros. No me cuadró. Mis rodillas flaquearon y apreté más el bastón. ¿Estás diciendo...? No lo sé con certeza, interrumpió Ojos Amplios. Pero parecía deliberado, como si alguien quisiera prolongar su estancia. Lamento no haber dicho nada antes. La calle se borroneó un momento. Mi hija, mi cabecera, empujando papeles mientras yo entraba y salía de la fiebre. Su voz urgiéndome a firmar, asegurando que era rutina. ¿Podía ser posible que el retraso en mi curación no fuera mala suerte, sino manipulación? Xiomara puso una mano en mi hombro anclándome. Gracias, Emilia. Eso es importante. Si estás dispuesta a que hacer una declaración podría ser clave. Emilia asintió, aunque el miedo parpadeó en su rostro. Lo pensaré. Solo no podía quedarme callada más. Cuando se fue el aire se sintió más pesado, como si todo el barrio cargara piezas del rompecabezas que no había osado imaginar. Recibos, fotos, notas de contratistas, susurros de manipulación médica. Todos hilos en una red que Xiomara ya tejía. De vuelta en el motel esparcimos todo sobre el escritorio una vez más. La pluma de Xiomara rayaba furiosa mientras organizaba la evidencia en pilas ordenadas: explotación financiera, fraude de propiedad, posible abuso médico. Su mandíbula tensa, ojos afilados. Esto no es solo traición, dijo casi para sí. Es explotación de mayores estratificada y deliberada. Construyeron su esquema sobre tu confianza, tu enfermedad, incluso tu ausencia. Pero también dejaron un rastro. Y lo vamos a seguir. Asentí, mi mano descansando sobre la pila de fotos. Mis vecinos habían sido testigos mudos, pero ahora sus voces se unían a la mía. La soga se apretaba hebra por hebra, y pronto la usaría para jalarme de vuelta a través de la puerta que me habían azotado en la cara. Esa noche, sentada en la cama del motel, con las fotos de los vecinos esparcidas como confeti de tiempo robado, mis ojos se demoraron en una imagen de Rodrigo agitando los brazos, imitando paredes derribadas. El pensamiento de extraños planeando remodelaciones en mi sala me dolía el pecho. Entonces un recuerdo volvió, uno que no había pensado en años. La puerta lateral junto a la cocina, medio oculta por hiedra,
la que Paloma usaba de adolescente cuando creía ser lo bastante lista para escabullirse después del toque de queda. Nunca le dije que lo sabía. Oía el pestillo chasquear y sus pasos suaves por el piso. Siempre dejaba esa puerta sin llave para ella, una pequeña misericordia de madre. El pensamiento me ardía. Si había sido nuestro secreto todos estos años, quizás aún era mío para usar. La tarde siguiente, mientras Xiomara preparaba borradores de órdenes en su oficina, regresé. La calle estaba quieta, cigarras zumbando en el calor. El auto de Rodrigo en la entrada, negro y reluciente, una declaración de posesión que no le correspondía. Bordé los setos mi bastón, hundiéndose levemente en la tierra seca hasta llegar a la puerta cubierta de hiedra. Mi mano tembló al presionar el viejo pestillo. Para mi sorpresa cedió fácil, crujiendo levemente, como si el tiempo mismo me recordara. El aire adentro olía a ajeno pintura nueva, sobreponiéndose a los saquitos de lavanda que alguna vez metí en cajones. Me colé cada nervio en alerta. Voces flotaban desde el estudio. La voz de Rodrigo, confiada y engreída, llegaba al pasillo. Me acerqué sigilosa, corazón latiendo fuerte. Otros 2 predios cerrados la semana pasada. Decía sus palabras resonando en el ritmo de un altavoz. Fondos desviados de las cuentas de Isidora lo mantuvieron sin problemas. Nadie cuestiona transferencias de una jubilada con historial bancario limpio. Mi estómago se revolvió. No solo robaba mi hogar, usaba mi reputación, mis décadas de trabajo honesto para encubrir su fraude. Una voz metálica crepitó del teléfono. ¡Riesgoso! No notará el banco. Rodrigo rió. Por favor. Estaba en el hospital dopada. Teníamos poder notarial completo. Además, confía en mí. Siempre lo ha hecho. Tenemos semanas antes de que se dé cuenta de lo que falta. Presioné grabar en mi teléfono la pantalla brillando tenue en las sombras. Mis manos temblaban, pero me mantuve firme capturando cada palabra. Continuó alardeando pintando el mapa de su esquema. Una vez que tengamos el bloque, la rezonificación duplica el valor. Propiedades Estelar parece un héroe, trayendo desarrollo, e Isidora rió cruel. Estará guardada en algún lado tejiendo. Para cuando lo descubra será tarde. Un silencio siguió roto solo por el zumbido tenue de la línea. Luego Rodrigo habló de nuevo más bajo, como saboreando su propia astucia. Lo mejor, usar sus cuentas nos mantiene impecables. ¿Quién cuestionará a la viuda doliente con récord perfecto? Ella es el camuflaje. Apreté el bastón tan fuerte que mis nudillos blanquearon. Viuda doliente. Sí, Esteban se había ido, pero Rodrigo no tenía derecho a convertir mi duelo en su coartada. La conversación terminó abruptamente el pitido de una llamada cortada. Me escabullí por la puerta lateral. La grabación aún corriendo, mi respiración agitada pero victoriosa. El sol tardío bañó la hiedra en oro mientras cerraba el pestillo detrás. De vuelta en el motel envié el archivo a Xiomara con dedos temblorosos. Mi mensaje fue simple. Lo tengo. En sus propias palabras. Cuando llamó minutos después, su voz llevaba un filo fiero que nunca había oído. Isidora, esto es el quiebre que necesitábamos. Acabas de darnos prueba de fraude electrónico y mal uso de identidad. Esto podría derrumbar toda la operación. Por primera vez desde el hospital, sentí el peso cambiar. Ya no aplastada bajo traición, sostenía un arma forjada de la arrogancia de Rodrigo. Y con ella Xiomara y yo podíamos empezar a tender la trampa. La mañana después de capturar el alarde de Rodrigo, Xiomara me encontró en el motel con una intensidad que llenaba el pequeño cuarto. Cargaba no solo su maletín, sino 2 caras nuevas, la fiscal auxiliar, Carla Vega, y el investigador Marcos Ríos de la Unidad de Abuso a Mayores. Su presencia hacía todo más pesado, más real. Carla extendió una carpeta delgada. Revisamos la grabación que proporcionaste. Es fuerte. Pero para asegurar acusaciones por explotación financiera y fraude, necesitamos un acto en vivo, un intento que podamos monitorear directamente. Ahí entras tú.
Me incliné adelante, palmas presionadas contra mis rodillas. ¿Me pides que lo deje robar de nuevo? No robar, intervino Xiomara. Intentar. Lo controlaremos. Una cuenta monitoreada aquí y tu nombre sembrada con fondos que el Estado arregló. Rodrigo cree que aún tiene acceso por el poder notarial. Si inicia una transferencia, la capturaremos en tiempo real. Marcos añadió. Cada tecla, cada autorización será registrada. Será innegable. El miedo revolvió bajo en mi estómago. Mis ahorros ya habían sido sangrados. El pensamiento de ver otra cuenta desaparecer, aunque fingida, me apretaba el pecho. Sin embargo, bajo el miedo parpadeaba algo más afilado: excitación. El cazador que me creía débil caminaría sana su propia trampa ciego. «Quiero estar ahí», dije. Xiomara negó de inmediato. «Isidora, no necesitas exponerte». «Sí lo necesito», contrarresté voz firme. «Esto no es solo evidencia, es mi vida. Me quitó mi hogar, mi reputación, mi paz. Si quieres que se revele, necesita creer que soy la misma mujer que puede intimidar. Se lo daré, pero en mis términos». Carla me estudió un largo momento antes de asentir. «Podemos manejarlo. Pero seguridad primero. Estarás en un entorno controlado, nuestra oficina, teléfonos monitoreados. Si empuja más, cortamos la línea». El plan se desenrolló sobre la mesa en pasos ordenados. Una carta redactada a Rodrigo pidiendo ayuda para mover fondos para mi cuidado. Una cuenta cebo, vestida con saldo suficiente para tentarlo. Mi rol sería simple: una llamada a mi voz, cansada pero confiada, un guión que Xiomara y Carla prepararon. Cada palabra diseñada para alimentar la arrogancia de Rodrigo. Esa noche sentada sola ensayando las líneas. Las sombras del motel se apretaban mientras las repetía más suave cada vez, hasta que no se sentían como traición, sino estrategia. Mi bastón se apoyaba en la silla recordatorio de mi fragilidad. Sin embargo, en ese momento me sentía más viva que en meses. El recuerdo de Esteban surgió su risa cuando jugábamos cartas. A veces ganas no sosteniendo, sino cebando el farol. Él habría entendido. Al amanecer me vestí con cuidado, eligiendo una blusa que Esteban siempre decía sacaba el acero en mis ojos. En la oficina de la fiscalía, cables corrían del teléfono a la laptop de Marcos, pantallas brillando con líneas de código vigilantes. Carla me dio un último asentimiento. «¿Lista?», preguntó Xiomara, su mano cálida sobre la mía. «He estado lista desde el día que cerraron mi puerta», respondí. El cuarto se silenció mientras levantaba el auricular. Rodrigo contestó al segundo tono, voz suave, practicada. Dejé la mía temblar justo lo suficiente. «Rodrigo, necesito ayuda. Hay una cuenta con fondos para mi cuidado. No puedo manejarla sola. ¿Puedes transferirla como antes?» El anzuelo tragado. Oí la avidez colarse en su tono al aceptar, pidiendo detalles. Los dedos de Marcos volaron por el teclado capturando todo. Y mientras Rodrigo se metía solo en la trampa, sentí miedo y triunfo tejerse en mi pecho, atándome más fuerte a la batalla por venir. El sol apenas asomaba sobre los techos cuando llegó el golpe. Agudo, deliberado, sin vacilación. Desde la ventana del motel, los vi alineados en formación, notificadores con carpetas bajo el brazo. 2 oficiales uniformados y un cerrajero con caja de herramientas. El amanecer nunca se vio tan preciso. Xiomara me encontró en el estacionamiento, su blazer sin arrugas, pese a la hora temprana. «Hoy», dijo simplemente, «caminamos juntas a mi casa». Mi casa, el lugar que me rechazó semanas antes. El auto negro de Rodrigo aún en la entrada, símbolo de arrogancia, estacionado sobre los ladrillos de Esteban. Los oficiales se acercaron primero, golpeando fuerte para despertar todo el barrio. Tras una pausa, la puerta se abrió. Rodrigo apareció en bata, sonrisa ya formándose. «¿Qué es este circo?». Carla Vega avanzó, voz clara como campana. «Señor Mendoza, por orden de la corte está notificado. Orden de restricción temporal. Todas las transferencias de propiedad y transacciones financieras están congeladas pendiente revisión». Le entregó el sobre.
Usted y su familia deben desalojar estas premisas hasta nuevo aviso. Rodrigo bufó rasgando el sobre. Esto es absurdo. La escritura está firmada a las transferencias hechas. Isidora ya no tiene autoridad. Ahí se equivoca. Cortó Xiomara a tono liso como vidrio. Levantó una copia de la escritura de fideicomiso que Esteban presentó años atrás. La propiedad está en un fideicomiso familiar. Todas las transferencias requieren firmas múltiples de fiduciarios. Una es Isidora. La otra golpeó su propio nombre tipeado prolijamente en la página. Es mía. Nunca tuvieron consentimiento. Cada documento que agitaron es inválido. Por primera vez la sonrisa de Rodrigo flaqueó. Miró atrás buscando a Beatriz y Gustavo, como un ahogado buscando soga. Paloma apareció en la puerta, cabello revuelto, expresión pálida. Me miró como si me viera claramente por primera vez en meses. ¿Lo sabías?, susurró a Rodrigo. Su mandíbula se tensó. No importa. Son tecnicismos. Lo pelearemos. Xiomara ladeó la cabeza. ¿Con qué fondos todas las cuentas ligadas a Isidora están congeladas? La transferencia que intentaste ayer fue interceptada y registrada. Te tenemos grabado describiendo todo tu esquema. El rostro de Rodrigo palideció. Por una vez, no vinieron palabras. El cerrajero pasó gentilmente murmurando una disculpa, mientras se ponía a trabajar en las cerraduras. El sonido de su taladro era como música, cada zumbido otra cadena rota. Vecinos se reunieron en jardines susurrando, celulares en mano. La misma gente que vio impotente cómo Rodrigo reclamaba posesión, ahora atestiguaba su desmoronamiento. Beatriz apareció en lo alto de las escaleras perlas, ya al cuello furia, grabada en cada línea de su cara. «Esto es acoso», escupió. «Ya invertimos miles. No pueden solo». La voz de Carla la cortó. «Señora, usted no es dueña de esta residencia. Cualquier alteración hecha será revisada como daños en procedimientos civiles. Por ahora tienen 20 minutos para recoger esenciales y salir». Gustavo murmuró maldiciones por lo bajo, pero obedeció arrastrando maletas escaleras abajo. Su arrogancia se hundía bajo el peso de órdenes oficiales. A través de todo, Paloma se quedó congelada en la puerta. Sus ojos fijos en mí parpadeando con vergüenza y algo más. Quizás el reconocimiento de una pared que ya no podía fingir. No existía. Cuando la última maleta retumbó en la entrada, el cerrajero se volvió y presionó llaves nuevas en mi palma. Metal frío, triunfo cálido. Mi mano tembló al cerrar los dedos alrededor. Miré a Rodrigo una última vez. Su bata colgaba floja, su pavoneo colapsado, su futuro deshilachándose en los bordes. Por primera vez parecía más pequeño que la puerta que una vez me bloqueó. Los oficiales avanzaron para escoltarlos y crucé el umbral por fin. El aire adentro era viciado pero mío. Y mientras entraba de nuevo en mi hogar, supe que esta batalla no acababa. Solo se elevaba a terreno más alto. 2 días después de que la casa me fuera devuelta, Xiomara llamó con urgencia callada. Programaron la deposición de Paloma. No tienes que ir, pero... «Iré», dije antes de que terminara. La sala de conferencias en la oficina de la fiscalía era fría, del tipo que quita comodidad y deja solo verdad. Paloma se sentó en la mesa larga, hombros encorvados, ojos hinchados por falta de sueño. Una taquígrafa posó dedos sobre las teclas. Frente a ella, Carla Vega se inclinó, voz calma pero implacable. «Señora Mendoza, ¿puede explicar cómo su esposo obtuvo acceso a las cuentas de su madre?» Paloma se estremeció ante la palabra esposo. Retorció un pañuelo en sus manos hasta que se deshilachó. «Él me dijo que era temporal, que ayudaríase a ponernos al día con deudas». Su voz se quebró. No sabía cuán profundo iría. Carla deslizó un documento por la mesa. «Esta es su firma en la transferencia de propiedad, ¿correcto?» Paloma sintió apenas audible. «¿Firmó voluntariamente?» El silencio llenó la sala hasta que finalmente susurró: «No». Mi pecho se apretó. La mano de Xiomara rozó la mía bajo la mesa, estabilizándome. Carla presionó tono más afilado. «¿Por qué firmó?» Los dedos de Paloma se detuvieron.
Levantó los ojos y por primera vez desde que empezó esto, me miró directamente. Porque Rodrigo prometió arreglar todo. Las tarjetas de crédito, el préstamo que saqué contra el condo, los pagos de colegiatura. Dijo que una vez que saliera el trato de rezonificación, seríamos ricos. Lo pagaríamos todo. Te daríamos más de lo que jamás tuviste. Quería creerle reunirla como cuando se raspaba las rodillas de niña. Pero el recuerdo de la puerta azotada aún latía fresco. La voz de Carla se suavizó levemente. Señora Mendoza. Rodrigo la presionó de otras maneras. El rostro de Paloma se arrugó. Sacó otro pañuelo, voz temblorosa. Sabía de... algo de años atrás. Universidad. Trabajaba en la oficina del sindicato estudiantil. Yo... Su respiración se entrecortó. Desvié dinero de un recaudador. Estúpido pequeño, pero nunca me atraparon. Rodrigo lo descubrió. Dijo que si no ayudaba lo expondría. Dijo que nadie me creería sobre él. Ni siquiera tú, mamá. Las palabras cayeron como piedras. Me quedé congelada, mi mente partiéndose entre la hija que crié y la extraña a mi lado. Traidora. Víctima. Ambas. Carla hizo la siguiente pregunta, pero apenas la oí. Mis pensamientos espiralaron a Paloma a los 19, riendo con amigas prometiéndome que haría algo de sí. Y ahora esto, un viejo pecado, que Rodrigo afiló en cuchillo uno que presionó contra su garganta, hasta que ella lo volvió hacia mí. Paloma enterró el rostro en sus manos. Tenía miedo. Pensé que si jugaba lo dejaría ir. Nunca quise que perdieras la casa, mamá. Lo juro. Sus palabras me rompieron más que la arrogancia de Rodrigo jamás pudo. Él era depredador. Ella era mi niña. Y sin embargo era su voz la que me dijo que no tenía lugar en el hogar que Esteban y yo construimos. Carla cerró el archivo. Suficiente por hoy. Las teclas de la taquígrafa se detuvieron. Sillas rasparon atrás. Xiomara tocó mi brazo gentilmente, pero no podía moverme. Mis ojos fijos en Paloma que se sentaba temblando, rostro surcado de lágrimas. Cuando levantó la vista de nuevo, sus labios se abrieron como para hablarme, pero no salió sonido. Parecía atrapada entre disculpa y desesperación demasiado pesada para elegir. Me puse de pie despacio, apoyándome en el bastón. Mi corazón partido en dos, mitad furia, mitad dolor. La hija que amaba era tanto el cuchillo como la herida. Y mientras salía de la sala supe que la decisión más dura aún estaba por venir, verla como enemiga a cortar, o como rama rota que quizás aún podía atarse de vuelta al árbol. La carta del hospital llegó en un sobre simple, casi invisible en su ordinariez. La abrí esperando otra cuenta o explicación aburrida sobre mi estancia extendida. En cambio, mis ojos se clavaron en palabras como revisión interna e irregularidades en administración de medicamentos. Leí la página 2 veces, las palabras negándose a sentarse. Una enfermera, Emilia Chan, la misma que me apartó fuera de la casa, había presentado una declaración formal. Mis antibióticos postoperatorios habían sido manipulados. Dosis cambiadas, órdenes falsificadas. El comité de revisión sospechaba interferencia deliberada. El cuarto se inclinó. Apreté el mostrador para estabilizarme, pero la náusea subió de todos modos. Había pensado que mi fiebre prolongada, la debilidad que arrastró semanas, era complicación desafortunada. Ahora parecía que esas fiebres no eran accidentes. Alguien me quería débil, ausente, incapaz de volver a casa. Xiomara vino tan pronto llamé. Leyó la carta, su boca tensándose en una línea. Esto es más grande que fraude de propiedad. Tendremos que escalar. Contactaré a autoridades federales. Esto es abuso a mayores cruzando a manipulación médica. Negué despacio tratando de aclarar la niebla de incredulidad. ¿Quieres decir daño intentado? Intento de asesinato. Sus ojos se suavizaron, pero no lo negó. Puso una mano estabilizadora sobre la mía. Involucraremos al FBI. Se especializan en crímenes financieros, pero cuando abuso a mayores escala a peligro físico, también cae en su jurisdicción. Debemos tomarlo en serio. Para la tarde siguiente, 2 agentes se sentaron en mi sala
chaquetas marcadas con esas 3 letras crudas que hacían a vecinos asomarse nerviosos tras cortinas. Escucharon con cuidado mientras Xiomara exponía el rastro, el poder notarial forjado, las transferencias, el footage de Rodrigo. Ladrando órdenes la deposición donde Paloma admitió coacción. Y finalmente la revisión del hospital, apuntando a registros médicos falsificados. El agente Ríos, el mayor de los dos, se inclinó. Señora Valdez, esto significa que su hospitalización extendida quizás no fue natural. Quien alteró su medicación efectivamente la mantuvo al margen para que sus bienes pudieran ser despojados. Oír lo dicho en voz alta rompió la frágil pared que construía alrededor de mi comprensión. Me abracé de repente fría. No destino. Diseño. Había yacido en esa cama de hospital sudando sábanas, susurrando oraciones por recuperación, mientras alguien calculaba cuánto más tiempo tenían para sangrarme seco. Confíe en mi hija para sentarse a mi cabecera, dije ronca, y todo el tiempo ella dejó que ellos... No pude terminar. La bilis subió rápido. La compañera de Ríos, una mujer de ojos afilados llamada Callahan, habló firme. Abrimos un caso por daño intentado junto a explotación de mayores. Si evidencia conecta a Rodrigo o sus suegros con la enfermera, pasa ya a territorio de conspiración criminal. Necesitamos su cooperación plena. Asentí aunque mi cuerpo se sentía plomizo. Cooperación era todo lo que me quedaba. Después de que se fueran me senté en el silencio de mi hogar, el peso presionando. Cada esquina parecía manchada ahora: la cocina donde Esteban hacía té, el estudio donde Rodrigo alardeaba al teléfono, el dormitorio donde me recuperé de cirugía, aún doliendo con fiebre. Sombras por todos lados. Pero entonces, Xiomara puso las llaves del archivero de vuelta en mi mano. «Isidora», dijo gentilmente, «has sobrevivido lo peor de ellos ya. Ahora traemos todo a la luz». Sus palabras me anclaron. Mi cuerpo aún temblaba, pero en algún lugar más profundo. Una chispa prendió. Si me querían enferma, oculta, silenciada, entonces mi mero aliento era desafío. Me enderecé despacio, apoyándome en el bastón, y susurré para mí. Ellos eligieron veneno. Yo elijo fuego. Y con eso resolví quemar cada esquina de sus mentiras hasta que nada quedara salvo verdad. El Palacio de Justicia olía levemente a madera pulida y papel viejo, un aroma que llevaba tanto dignidad como temor. Me senté en la galería junto a Xiomara, mi bastón contra el banco, viendo la tormenta desplegarse en forma humana. La voz de la fiscal era firme al leer los cargos: explotación financiera, falsificación, conspiración, y ahora, por las revelaciones del hospital, daño intentado. Cada palabra golpeaba como martillo. Los acusados se sentaban en la mesa larga, 3 contra el peso de la ley. Beatriz y Gustavo llevaban sneers como joyas, miradas despectivas, pasando entre ellos. Sus trajes a medida brillaban posturas inflexibles, como si la mera arrogancia formara escudo. Casi podía oír las palabras previas de Beatriz, resonando: ganancias, pagan impuestos, no recuerdos. Aún creían que el dinero compraría su libertad. Rodrigo, en contraste, no parecía nada al hombre que una vez me bloqueó de mi hogar. Su traje colgaba flojo, ojos inyectados. Cuando la fiscal detalló la transferencia interceptada, sus manos temblaron visiblemente. «Señor Mendoza», entonó el juez, «¿está preparado para declarar su plea?» Un silencio barrió la sala. El abogado de Rodrigo se inclinó susurrando frenético, pero Rodrigo negó voz, quebrándose al hablar. «Culpable su señoría. Tomo el acuerdo». Un murmullo rodó por la galería. Vi cómo sus padres se rigidizaban en outrage, el colapso de su hijo, rompiendo su ilusión de control. Los labios de Gustavo se retrajeron en disgusto. Beatriz susurró algo afilado como cuchillo. Pero Rodrigo solo bajó la cabeza, hombros hundiéndose como un hombre ya a medio camino tras barrotes. El juez confirmó el plea, anotando las sentencias reducidas a cambio de testimonio. El mazo golpeó final y agudo.
Rodrigo se hundió el sonido reverberando como veredicto no solo de sus crímenes, sino de la vida hueca que eligió. Luego vino el momento que temía y esperaba. Llamaron a Paloma. Caminó al estrado con cabeza baja, manos apretadas como en oración. Su voz vaciló en el juramento, cada palabra cubierta de vergüenza. La fiscal la guió gentilmente, pero cada respuesta aún cortaba. Sí había firmado documentos bajo presión. Sí había sido cómplice en ocultar transferencias. Sí se había quedado callada mientras Rodrigo usaba mis cuentas. Cada admisión apretaba la banda alrededor de mi pecho. Entonces, en una pausa, volvió la cabeza levemente hacia mí. Sus labios se movieron apenas susurro. Nunca quise que llegara tan lejos. Las palabras perforaron más profundo que cualquier mazo. No eran excusa, no del todo. Eran plea para que recordara a la niña que fue la hija que horneaba galletas con Esteban en la cocina, que llevaba rosas del jardín a mi cabecera cuando tenía gripe. Pero no podía olvidar la mujer que se quedó parada mientras me echaban de mi hogar. La traición y las lágrimas vivían lado a lado, ambas verdaderas, ambas insoportables. Cuando la sesión se levantó, los acusados escoltados fuera y la galería empezando a vaciarse, me quedé sentada, mi bastón presionado al piso como ancla. La justicia había hablado en su modo medido, acusaciones, pleas, sentencias por venir. Pero la verdadera tormenta aún rugía dentro de mí. Xiomara tocó mi hombro gentilmente. «Es una victoria, Isidora. Ganaste». Asentí, aunque mi corazón sabía que la batalla no acababa. Ganar en corte era una cosa. Enfrentar los restos fracturados de mi familia era otra. Mientras me levantaba para salir de la sala, el susurro de Paloma resonó de nuevo, circundándome como trueno, que se negaba Iresa a desvanecerse. Y supe que el siguiente paso demandaría más fuerza que cualquier testimonio. Decidir qué tipo de madre sería para una hija rota por culpa y engaño. El alguacil apenas había cerrado las puertas de la sala detrás de nosotros, cuando Xiomara presionó las nuevas llaves en mi palma. «Es tuya de nuevo», dijo suave. De vuelta en la casa me quedé un largo momento en el porche, el bronce fresco contra mi piel. La última vez que sostuve llaves aquí fui echada. Ahora el peso se sentía diferente, más firme, aunque aún teñido de duelo. Giré la cerradura y la puerta se abrió con un suspiro hueco. Adentro el aire era familiar, pero desequilibrado como melodía tocada a medio tono alto. Las cortinas en la sala estaban mal sintéticas, chabacanas, donde Esteban y yo elegimos lino suave. Su presencia se sentía como insulto susurrado a las paredes. Me moví despacio por cada cuarto bastón golpeando la madera dura. El joyero en el dormitorio estaba vacío, las muescas en la bandeja de terciopelo, doliendo más que palabras. Mi colgante de esmeralda, los gemelos de plata que Esteban usó en nuestras cenas de aniversario idos. El FBI prometió recuperar la mayoría, pero la ausencia aún me apearía. En el estudio me detuve en seco. El escritorio antiguo de Esteban, su orgullo, su ancla, había sido girado para enfrentar la puerta en vez de la ventana del jardín. Un giro simple, pero me destripó. Siempre se sentaba viendo las rosas, diciendo que las flores le recordaban mirar adelante, no atrás. Ahora el escritorio me miraba como extraño, despojado de su intención. Apreté el borde y susurré: «No de ellos para cambiar». Con esfuerzo lo empujé de vuelta centímetro a centímetro, hasta que enfrentó la ventana de nuevo. El sol golpeó su superficie, y de repente el cuarto respiró diferente, como agradecido. Fue entonces que noté el cajón. Lo abrí y encontré bajo un montón de sobres viejos el registro encuadernado en cuero de Esteban. No lo había visto en años. Su letra prolija llenaba las páginas, notas meticulosas sobre reparaciones del hogar, presupuestos, incluso costos de rosas plantadas cada primavera. Había registrado todo no por dinero, sino por memoria. Tracé la tinta con la yema, lágrimas escapando antes de poder detenerlas. Entre todas las violaciones, este libro había sobrevivido intacto. Era como si Esteban mismo lo hubiera guardado,
dejándome recordatorio de que la continuidad aún vivía aquí, aunque marcada. Me senté en su silla, el registro abierto en mi regazo, y por fin me permití llorar. No las lágrimas agudas enojadas que contuve en el motel, ni las amargas derramadas en corte. Estas eran más quietas limpiadoras. La casa parecía sentarse alrededor sus huesos, recordando quién era yo. Cuando los sollozos pasaron, inhalé profundo. El aroma de saquitos de lavanda perduraba tenue en los closets desafiante contra meses de intrusión. Las paredes, aunque repintadas, aún guardaban ecos de risas de la música de Esteban, de los pasos infantiles de Paloma. No lo habían robado todo. No podían. Cerré el registro gentilmente y lo puse en el escritorio, donde Esteban siempre lo dejaba enfrentando el jardín. Afuera las rosas necesitaban poda, pero sus brotes tercos se levantaban en la brisa. Por primera vez desde el hospital sentí aire llenar mis pulmones sin peso. La casa estaba marcada, sí. Yo también. Pero ambas podíamos restaurarnos primero las paredes, luego el alma que las unía. Cerré la puerta de nuevo, las llaves firmes en mi agarre. Esta vez no eran solo metal, sino promesa. Y mientras estaba en el silencio, supe que el siguiente paso no sería dentro de estas paredes, sino enfrentando el futuro de una hija que flotaba entre culpa y ruina. Empezó callado como la mayoría de las sanaciones, no con discursos grandiosos, sino con un golpe en la puerta y un guiso caliente en mis manos. La señora Domínguez fue la primera, su sonrisa espolvoreada de harina temblando, al decir: «Debimos hacer más». Pronto siguieron otros. Los Ramírez con tamales frescos, Elena Jiménez con frascos de mermelada, incluso Javier el contratista, trayendo herramientas para arreglar una reja que Rodrigo dejó rota. Cada gesto era un hilo tejiéndome de vueltas a una comunidad que no sabía, casi perdía. Con el aliento de Xiomara empecé a hospedar reuniones pequeñas en el salón de la biblioteca. Hablábamos no de traición, sino de protección, cómo el poder notarial podía torcerse fácilmente, cómo documentos de confianza podían escudar en vez de exponer. Expuse mi historia pedazo a pedazo, no por lástima, sino por advertencia. Rostros se inclinaban tomando notas, asintiendo con urgencia, nacida de reconocimiento. Estafas a mayores ya habían tomado vecinos que conocía el callado señor Hernández, la familia Molina 2 puertas abajo. Ahora, con el FBI cavando más profundo sus nombres, surgían en deposiciones. Mi dolor era parte de algo mayor, y eso hacía el contar soportable. Si mis cicatrices se volvían mapa para otros, quizás el registro de Esteban no sería la única continuidad preservada. Después de un taller, una mujer apretó mis manos en las suyas. «Has convertido tu lucha en algo más grande. Eso es fuerza». No me sentía fuerte la mayoría de los días, pero recordaba la voz de Esteban Planta, de nuevo Isidora. «Aunque venga la helada, planta de nuevo». Y lo hice. Volví al jardín. Arrodillarme en la tierra dolía para mi cadera, pero aprendí a balancearme con el bastón, a moverme más lenta, más deliberada. Cada rosal podado, cada hortensia regada, era un pedazo de terapia que ningún tribunal podía ofrecer. Mis guantes salían húmedos, uñas con tierra, y sin embargo, mi respiración se estabilizaba, hombros se aflojaban. Las rosas habían sufrido descuido, pero brotes aún empujaban resilientes, negándose a rendirse a maleza. Me veía en ellas recortada pero floreciendo de nuevo. Vecinos pasaban mientras trabajaba, ofreciendo consejos, a veces risas, a veces silencio. Lo que importaba no eran las palabras, sino la presencia. Por meses estuve rodeada de buitres. Ahora estaba circundada por raíces de otro tipo: amistad, solidaridad, protección. Una tarde, mientras el crepúsculo caía y el aire olía a tierra y tallos cortados, me paré al borde del jardín y miré lo que tomaba forma. No perfección, no restauración del pasado, sino renovación. Del tipo que crece más audaz al sol, porque ha conocido sombra. La traición nunca desaparecería. Las fiebres del hospital, la puerta azotada, la confesión temblorosa de Paloma.
todo grabado demasiado profundo. Pero el suelo guardaba más que dolor, guardaba posibilidad. Y mientras las rosas se inclinaban al último luz del día, me sentí inclinándome con ellas. Fue en ese momento quieto que mi teléfono sonó el nombre de Xiomara, brillando en la pantalla. Su voz llevaba gravedad que cortaba la paz. «Isidora», dijo, «necesitan tu declaración final sobre Paloma. Podría decidir su destino». Las rosas se mecían en la brisa vespertina, su aroma agudo, casi cuestionador, mientras apretaba el teléfono más fuerte. La sala de visitas era más ruidosa de lo esperado. Sillas plásticas raspando el piso, voces bajas, murmurando entre particiones de vidrio. Cuando trajeron a Paloma, sus ojos saltaron nerviosos, antes de aterrizar en mí. Parecía más pequeña de lo que recordaba su uniforme naranja, colgando flojo cabello recogido en un moño apresurado. Se sentó frente a mí, dedos entrelazados tan apretados que sus nudillos blanqueaban. Por un largo momento ningún Eiflis habló. Luego susurró. «Fui débil, mamá. Pensé que Rodrigo arreglaría todo. Temía perderlo, perder la cara. Y cuando me amenazó, su voz se quebró. Me avergonzaba. Aún lo hago. La estudié, la niña a quien cantaba para dormir, la mujer que me echó de mi hogar. En sus ojos vi tanto traición como algo frágil desesperado por sobrevivir. Dejaste que el miedo te guiara», dije quieta. «Y la vergüenza te encadenó. Ambos son elecciones, Paloma. Elecciones con consecuencias». Lágrimas brotaron en sus ojos. «No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que nunca quise herirte tan profundo». Alcancé mi bolso y deslicé un sobre por la mesa. «Esto era de tu padre», dije. «Lo escribió antes de partir, pero nunca te lo di. Creo que ahora es el momento». Sus manos temblaron al abrirlo. La letra prolija de Esteban cubría la página, urgiéndolas a vivir con integridad, a recordar que atajos siempre cuestan más de lo que prometen. Leyó en silencio, labios moviéndose sobre cada palabra. Para cuando lo dobló de nuevo, su rostro estaba surcado de lágrimas. «Creía en mí». Susurró. «Lo hizo», respondí. «Y yo también. Pero creencia no borra acciones. No puedo darte perdón como regalo. Lo que puedo ofrecer es un camino, integridad, verdad, responsabilidad. Si eliges eso, quizás un día nos encontremos, no a través de esta mesa, sino como familia». Asintió despacio, apretando la carta contra su pecho como salvavidas. «Lo intentaré, mamá. Intentaré ser alguien de quien no se avergonzaría». El guardia anunció el fin de visitas. Al levantarse, Paloma me miró una última vez. «Gracias por aún verme», no respondí. Las palabras se sentían demasiado frágiles. En cambio, la dejé llevar la carta de su padre, de vuelta a un puente a medio construir, esperando sus pasos. Cuando salí a la luz de la tarde, bastón firme contra el pavimento, sentí el peso de pérdida y posibilidad, presionando a la vez. El futuro con Paloma era incierto, pero por primera vez, no cerrado. Y al llegar a mi auto, mi teléfono vibró con una llamada de Xiomara, voz urgente. «Isidora, el FBI acaba de descubrir más propiedades ligadas a los Mendoza. Aún no acabamos». 6 meses pasaron de maneras que no esperaba. Estaciones cambiaron, audiencias concluyeron, y las rosas en mi jardín, recortadas casi a nada, florecieron de nuevo con gracia terca. Sus pétalos se extendían amplios al sol, y me encontré arrodillándome entre ellas, más a menudo manos en tierra, corazón, más firme que en años. La fundación de Esteban, una vez enfocada solo en investigación médica, ahora llevaba una nueva rama en su nombre, protección a mayores. Ofrecíamos talleres, clínicas legales y un pequeño fondo de emergencia para aquellos atrapados en la misma pesadilla que sufrí. Parada en el podio en su lanzamiento, sentí algo cercano, a paz propósito tejido de dolor. Paloma permanecía en el centro correccional, cumpliendo sentencia con posibilidad de libertad condicional. Sus cartas llegaban semanalmente, cada una, tentativa llena de disculpas y historias de clases,
que tomaba alfabetización financiera, programas de servicio comunitario. Las leía todas, nunca respondiendo rápido, pero nunca tirándolas. El perdón ya no era palabra que tirara a la ligera. Era proceso tan constante y difícil como cuidar rosas. La vida en el barrio pulsaba con nueva fuerza. Vecinos se reunían no solo a chismear, sino a protegerse, checando viudas, ayudando con papeles, compartiendo recursos. La traición que una vez me aisló, ahora nos conectaba uniendo nuestras calles como raíces bajo tierra. Una tarde justo cuando el sol se hundía tras los techos, un camión de mudanzas se detuvo enfrente. Una joven bajó cargando una caja que parecía demasiado pesada para su figura delgada. Caminé bastón golpeando el pavimento. Se presentó como Lena Morales. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos llevaban la sombra que conocía bien. Sobrete confesó en palabras entrecortadas que había perdido su condo en Guadalajara a un esquema con compañías fachadas y préstamos predatorios. Mi corazón se apretó el mismo patrón que los suegros de Rodrigo hilvanaron. Su alcance parecía se había marcado más vidas de las que incluso el FBI descubrió. Todos me dijeron que era mi culpa. Susurró Lena. Que debí saber mejor. Pero no lo hice. Solo firmé lo que me dieron. Alcancé por la mesa tomando su mano temblorosa en la mía. Ya no estás sola. Estas batallas las peleamos juntas ahora. Las rosas se mecían fuera de la ventana, sus flores pesadas con rocío vespertino. Me di cuenta de que la lucha no acababa nunca, lo haría realmente. Pero la diferencia era clara, ya no estaba sola en una puerta cerrada. Esa noche, antes de acostarme, chequeé las nuevas cerraduras una última vez. Las llaves brillaban en su gancho junto a la puerta de la cocina. Sonreí susurrando la regla alrededor de la cual construí mi vida una vez más. Aún guardo una llave de repuesto, respeto primero, entrada segundo.